Pero el mensaje bíblico es muy claro porque establece una premisa desde el principio, diciendo, no hay autoridad sino la que viene de parte de Dios. Pero la autoridad de Dios es revelada por algo, porque claro, es muy fácil decir que yo vengo de parte de Dios. De esa manera, un ladrón que viene con un revólver, pues te roba y dice que viene de parte de Dios. Pues eso no quiere decir que él sea autoridad. Eso no lo quiere decir. La autoridad de Dios entonces se revela en la ley de Dios. Es decir, que aquellos que obedecen la ley de Dios son verdaderas autoridades en el mundo. Y ellos están sometidos a la ley de Dios. Y es que Dios no se somete ante la autoridad mundana. Es la autoridad mundana la que se somete ante Dios. Y Dios no se rinde ante el mundo. Porque eso es lo que el mundo quiere, hermanos. En la gran batalla del Armagedón quieren que Dios se rinda. Es algo de locos, hermanos. Lo que está pasando es algo de locos. Y es todo muy sigiloso. Son muy astutos con la palabra, con la lengua. Se saben la Biblia de cabo a rabo. Es una cosa de locos, hermanos. Y entonces ellos te dicen que tú eres muy rígido. Y entonces ellos te incitan a que renuncies a la autoridad de Dios. Ojo con la trampa, hermanos. Dios no entrega su autoridad. Dios no entrega su autoridad. Lo repito de nuevo. Dios delega su autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la tierra hay autoridades que vienen de parte de Dios, quiere decir que son delegados de Dios, delegados de la autoridad de Dios. Es decir, que obedecen la ley de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, quien se opone a la autoridad, es decir, la autoridad delegada por Dios, a lo establecido por Dios resiste. ¿Qué es lo establecido por Dios, hermanos? La ley de Dios. Eso es lo que Él estableció. Esto quiere decir que la autoridad mundana debería respetar aquello que Dios ha establecido, que es la ley de Dios. Y por tanto, una autoridad que no es autoridad establecida por Dios, como ya vimos, un ladrón tiene un arma, o un gobernante que no se somete a la autoridad de Dios y que no viene de parte de Dios porque no obedece la ley de Dios, pues son gobernantes que resisten la autoridad de Dios. ¿Lo vemos? Ellos se resisten a lo establecido por Dios y es la ley. Y hay un poder en la tierra como ningún otro que se resiste a la ley de Dios, y es el Papa de Roma. Él se resiste, hermanos, con todo su poder y su fuerza. Él se resiste a lo establecido por Dios, y es porque se opone a la ley de Dios. Él inclusive trata de cambiar las leyes y los tiempos de Dios, de forma de que momentáneamente, como pasó con Jezabel, ella momentáneamente tuvo una autoridad legal, una autoridad mundana, como lo tiene hoy el Papa de Roma, pero no tiene autoridad divina. Es decir, que no ha recibido la autoridad delegada de Dios, sino que él se resiste a lo establecido por Dios. Para entender esto de forma más clara, hermanos, miremos a Jesús. Él es ejemplo de todo, hermanos. Siempre Jesús es nuestro ejemplo de todo. En todo sofisma de estos falsos profetas, porque ellos son los que toman a Romanos 13, como lo hicieron durante el 2020. Oh, tú obedece la autoridad. Si la autoridad te dice que pongas algo en tu hombro, obedécelo, porque eso es lo que dice Romanos 13. Pero no es lo que dice, ¿ok? Miremos el caso de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O dicho de otra manera, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es muy interesante. Entonces, Jesús de plano, de entrada, te dice que a él le han dado la autoridad, se la han delegado, porque dice que Jesús ha recibido la autoridad.
No dice que la autoridad ha venido de Él mismo, dice que se la han entregado. ¿Lo vemos? Ahora, si a Jesús le han entregado la autoridad del Padre, quiere decir que esa autoridad sigue en pie, porque de otra manera no se la hubieran entregado. Porque a la final entonces el Padre nunca tuvo autoridad. Es que la autoridad del Padre está en la obediencia a su ley. Ahí es donde se manifiesta la autoridad. Como en un gobernante, los que obedecen su ley son prueba de que ese gobernante tiene autoridad. Y si el gobernante le entrega la autoridad a alguien, pues eso quiere decir que esa persona recibe las leyes del gobernante. Nosotros sabemos que los gobernantes cambian las leyes a toda hora, según su conveniencia. No ocurre así con Dios. La autoridad que Dios le entrega a Jesús es la misma que Dios tenía. De otra manera, pues no tendría ningún sentido que Dios le entregara autoridad, si a la final Dios iba a anular su autoridad. Y esto es curioso, hermanos, porque uno se pregunta, ¿será que Jesús se resistió a la autoridad de Dios? ¿Verdad que no? Él dijo que él obedeció la autoridad de Dios. Pero los falsos profetas, los líderes católicos y evangélicos dicen que Jesús abolió la ley de Dios. Y eso es decir que Jesús se resistió a la ley de Dios. Y es una completa mentira. Pero esto además está clarísimo en la palabra. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, se nos deja obviamente muy claro que aunque Jesús tiene toda autoridad entre cielo y tierra, eso no quiere decir que la autoridad del Padre ha sido abolida, que sus mandamientos ya no son válidos, porque ahí vemos lo que dice el apóstol Pablo: todo ha sido sujetado a los pies de Jesús, menos aquel que sujetó todo a sus pies. Es bastante lógico. Uno se pregunta, ¿cómo es que esta gente, estos líderes religiosos, dicen tanta mentira? Es una cosa de locos. Luego dicen que el apóstol Pablo era ecuménico, cuando el apóstol Pablo jamás derrumbó la autoridad del Padre, antes la estableció. Entonces, vemos que en el capítulo 13 de Romanos no se está diciendo que un gobernante, por ser gobernante, ha recibido delegada la autoridad de Dios. No. Un gobernante viene de parte de Dios si obedece la autoridad de Dios, así como Jesús viene de parte de Dios porque Él está sometido a la autoridad de Dios. Pero si vemos a una potestad superior que no está sometida a la autoridad de Dios, esa potestad superior no viene de Dios. Así como la reina Jezabel y el rey Acab de Israel eran reyes, pero no estaban sometidos a la autoridad de Dios, y por eso no venían de parte de Dios, venían de parte de Baal. Es tremendo, hermanos. Entonces, miremos que a pesar de que el hijo de Acab, que se llamaba Joram, era el rey legal de Israel, Dios unge a Jehú, y ahí podemos tener un ejemplo muy claro de que aunque el rey Joram estaba en autoridad legal, no quería decir que era una autoridad que venía de parte de Dios, como nos hace creer el falso profeta evangélico. Tan es así que Dios va y unge a una persona del común, que era Jehú, y lo unge para que sea ahora rey de Israel. Entonces vemos que desde el momento en que Jehú es ungido, la autoridad de Dios reposa sobre Jehú. Y no porque Jehú hubiera sido de pronto algún ser superior a Joram. La única diferencia era que Jehú obedecía a la autoridad de Dios. Estaba sometido a la autoridad de Dios.
Leamos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 3. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a la cámara, y toma luego la redoma de aceite, y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey de Israel, y abriendo la puerta, echa a huir, y no esperes. Entonces vemos que aunque los hijos del rey Acab tenían el derecho legal de ser reyes, porque venían del linaje del rey Acab, y como sabemos, en esos tiempos, la opción para tú ser rey es que fueras hijo de rey. Y en ese caso, los hijos del rey Acab tenían el derecho legal de ser rey sobre Israel. Sin embargo, ¿qué ocurre? Jehú es ungido por Dios, y luego Jehú derrota a Joram, el hijo de Acab. ¿Y por qué? Porque Joram, el hijo de Acab, no era una autoridad que venía de parte de Dios. Luego, Jehú va y le pregunta a los capitanes de Israel a quién quieren tener por rey, si a los hijos de Acab o a él. Entonces los capitanes de Israel dicen: queremos tener a Jehú por rey. Lo vemos. Entonces, ahí es donde el linaje de Acab termina perdiendo por completo toda autoridad. Todos los 70 hijos de Acab fueron muertos, fueron degollados, y todas sus cabezas fueron puestas una sobre la otra. Entonces miremos qué fue lo que pasó con el rey Luis XVI durante la Revolución Francesa. Fue degollado. ¿Y fue culpa de quién, hermanos? Fueron reyes que se sometieron a la autoridad de Jezabel y no a la autoridad de Dios. Y es lo que se repite en los tiempos finales. Miremos lo que está pasando con los reyes de la tierra, cómo hay una crisis de autoridad. Las personas no respetan nada. Y eso también se está viendo con los líderes religiosos, sean sacerdotes o pastores evangélicos. Las personas no respetan porque estos líderes pierden autoridad. Es algo que se ve día a día. Cada vez se pierde el respeto. Entonces, en vez de ellos entender cuál es la raíz del problema, y es que ellos no están sometidos a la autoridad de Dios, y por eso ellos pierden autoridad, lo que hacen es tratar de unificarse, tratar de buscar un ecumenismo, y luego tratar de también influir sobre los reyes de la tierra para que pasen decretos religiosos, decretos en donde ellos tienen que ser respetados porque ellos son líderes religiosos, decretos en donde las personas tengan que ir a la Eucaristía en domingo, decretos en donde tú tienes que comer una galleta, en donde tienes que adorar a la Trinidad. A la final lo que están haciendo es empeorando el problema, porque están usurpando la autoridad de Dios en la tierra y están obligando a todo ser humano a obedecerlos a ellos y no a Dios. Eso en sí mismo es una señal clara de que ellos están a punto de perder toda autoridad. Ahora yo aclaro, no es algo que yo desee que ellos pierdan toda autoridad, sean líderes religiosos o reyes de la tierra, como ya les he explicado. ¿Quién quisiera que los reyes de la tierra colapsen y este mundo se vuelva un mundo de anarquía? Pues nadie lo quiere. Todos queremos una sociedad organizada, en paz. Aquel que quiera derrocar a un gobernante no sabe lo que dice, porque eso en sí mismo es una contradicción de la palabra de Dios. Porque Jehú fue establecido por Dios como rey de Israel de forma